El propósito supremo de Dios, debe ser la meta de nuestra vida. Esa tiene que ser la meta sobre toda otra cosa. El propósito supremo de Dios tiene que ser la meta de nuestra vida. En marzo compartimos aquí sobre el Salmo 139 y vimos que nosotros fuimos pensados por Dios, que Dios nos diseñó, que fuimos conocidos por Él antes de los tiempos de los siglos. Dice ese salmo que fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre. O sea, ahí donde nadie puede entrar, en ese lugar, Dios estaba presente, Dios estaba dando la vida. Este salmo es uno de los salmos que nos ayuda a ponernos muy firme con el tema del aborto. Porque dice que Dios nos entretejió, se metió allí, en el vientre de nuestra madre. Nosotros somos un pensamiento de Dios. Pero la pregunta que hicimos es que si fuimos pensados antes, si todo estaba escrito en su libro, ¿se cumple todo eso en nuestras vidas? ¿O vivimos de contramano? Porque podemos vivir en forma contraria a lo que Dios pensó para tu vida, para mi vida. Y tomamos el ejemplo de Jesús, de Juan el Bautista y de Pablo, que ellos fueron en vida el pensamiento de Dios. Y vimos los pasajes, porque ellos fueron personas que vivieron conforme el pensamiento de Dios. Y señalamos 3 pautas a tener en cuenta para ser el pensamiento de Dios. La primera era la conversión, el gran giro, la transformación de nuestras vidas a través de la obra de Jesucristo, el propósito de Dios cumpliéndose en nosotros. La conversión que pasa por la cruz, por el arrepentimiento, por la confesión de nuestros pecados, por la fe en Jesucristo, por el reconocimiento de Jesucristo como Señor de la vida. La segunda pauta que vimos son las sanas motivaciones al tomar decisiones. Las motivaciones anteceden a las decisiones. Nosotros decidimos según las motivaciones de nuestro corazón. No decidimos solo por el razonamiento, por la voluntad, sino por la motivación. Nos lleva a tomar esta decisión o aquella otra, pero según la intención del corazón. Y ahí es donde Dios escudriña, ahí es donde Dios ve, donde Dios mira. Y las sanas motivaciones están en aquellos que han trabajado su corazón delante del Señor, que aceptaron la palabra como norma, como regla de vida, aceptaron las Escrituras, lo que Dios dice, como su norma de vida, y viven de esa manera y tienen un corazón abierto a Dios. Y lo tercero que vimos fue vivir conforme nuestra identidad. Y ahí hablamos de la piedrecita blanca con un nombre escrito y hablamos justamente de tener identidad, de vivir según el nombre, según nuestra identidad. Y yo quiero señalar la cuarta pauta hoy, y es proseguir a la meta de la salvación. Proseguir a la meta de la salvación. ¿Para qué nos salvó el Señor? Y al decir proseguir a la meta de la salvación, digo, no bajemos los brazos, no bajemos la guardia,
Podemos tener problemas, situaciones difíciles, podemos caer, pero tenemos que proseguir, tenemos que seguir avanzando hacia el objetivo de Dios. ¿Cómo surgió? Entre nosotros. Al decir entre nosotros me refiero a la vida de comunidad. ¿Cómo surgió la luz sobre la meta? Muchos de nosotros veníamos de una formación evangélica y teníamos una meta. Pero cuando vino este mover espiritual, nos cambió la meta. Así como nos cambió el entendimiento de Jesucristo como Señor, y que es necesario reconocer a Jesús Señor de la vida para ser salvo. Eso es lo que dice Romanos 10. ¿Cómo vino esta luz en medio nuestro? La década del 50, del 60, yo la califico como la década donde se cumplió Amós 8:11. Amós 8:11. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino ¿de qué? De oír la palabra de Jehová. Y yo califico ese tiempo como un tiempo donde hubo una profunda sed de Dios, un deseo de conocer más a Dios. Muchísimos jóvenes se convirtieron en aquel tiempo, que luego fueron obreros, ancianos de iglesia, pastores, pero muchos se convirtieron, que dedicaron mucho de su tiempo o todo su tiempo a la obra del Señor. Eran años de hambre y de sed de Dios. Personalmente tuve experiencias tan profundas antes de la renovación, antes que viniera el derramamiento del Espíritu, experiencias profundas, a solas. Y yo creo que en la vida de cada cristiano las experiencias más profundas tienen que ser a solas con Dios, en intimidad con Él. Cuando tú escuchas a Dios, cuando Dios habla a tu corazón, cuando se revela a tu propia vida, te marca. Eso se obtiene en nuestros encuentros íntimos, personales con el Señor. Para eso hace falta ¿tener qué? Hambre. Hace falta tener hambre. Hace falta tener sed, pero no de pan ni de agua, sino de palabra de Dios. Señor, habla mi corazón. Habla mi corazón. Hermanos, Dios habla. Puede tardar, pero Dios habla. Y habla en lo profundo de nuestro ser. Y mis experiencias más profundas con el Señor fueron siempre a solas, en intimidad con Él. Son las que me marcaron. En ese tiempo aparecieron los libros de Watchman Nee, un chino que sus libros fueron revolucionarios y siguen siendo revolucionarios hasta nuestros días. Despertaron una mayor sed, inquietud espiritual. Muchos fuimos al Instituto Bíblico de la Alianza porque había un hombre, así no por el instituto, sino porque había un hombre, Myron Bott. Y este hombre transmitía espiritualidad. Íbamos a sentarnos para escucharle a Él. Y despertaba más sed y más hambre y más deseo de conocer a Dios. Algunos tuvieron la bendición de conocer a Palazzi. Yo lo conocí de cerca, pero no llegué a conocerle, a escucharle a él. Palazzi era del Ejército de Salvación, un hombre de Dios, un varón de Dios, y muchos pudieron sentarse a sus pies. La revista Visión Celestial fue una revista que ayudó a muchos en aquel tiempo. Orville Swindle estaba en ese momento en Santa Fe y él editaba Visión Celestial y la enviaba a todos los que pedían
pequeña revisita, solo hizo muy pocos, 10, 12 de esas revistas, pero los artículos que ponía allí de algunos hombres eran artículos que seguían despertando fe. Había unos folletos que llegaban de México que eran bien pentecostales, ¿no? Se ve que los que escribían eran pentecostales de hueso colorado, como les llaman ellos mismos, ¿no? Esos pentecostales puro fuego. Y por más que sea, aunque algunos no estaban de acuerdo con algunas cosas, seguían inquietando, despertando sed del Señor. Y vino entonces el derramamiento del Espíritu. Darling era presidente de Coca-Cola, estaba en su oficina y un día apareció Kit, eran amigos, y Kit entró en su oficina y le dijo: Alberto, hermano libre, de pura cepa. Alberto, le dice Kit, hablo en lenguas. Para un hermano libre decirle eso era lo más escandaloso que se podía decir. Y le contó la experiencia que había tenido en Tucumán con Jack Sisler y le dejó un folleto ahí. Alberto empezó a leer el folleto, él tenía inquietudes espirituales y él cuenta, dice, por el puesto que yo tenía en Coca-Cola tenía baño privado. Así que fui, me encerré en el baño, me puse de rodillas a orar y oré, hasta que empecé a hablar en lengua. Ahí a solas con Dios. Ese fue un tiempo de hambre, de sed, de apertura espiritual. Fue el tiempo donde vino el derramamiento del Espíritu Santo y también surgió el movimiento católico carismático, tanto en Estados Unidos como en Argentina, Inglaterra y en muchos otros países. Algunos preguntan, ¿por qué no se recibe el bautismo del Espíritu Santo tan fácilmente como se recibía antes? Porque todo era muy fácil en cuanto a recibir el bautismo. Y yo creo que una de las razones es falta hambre, falta sed. Uno tiene que desearlo, tiene que quererlo. Señor, quiero ser lleno de ti. Se tiene que desesperar. Esto es lo que necesito para mi vida. Si es necesario, llore, lo que sea, pero busque. Hay que abrir el corazón, nuestra alma, a Él, para que Él nos llene, para que Él nos ministre. En medio de tanta alegría, de tanto gozo, de la adoración, del amor entre hermanos, el corazón desbordando el Espíritu comenzó a revelar el misterio de Cristo y la Iglesia. Efesios 3:5 dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La obra de Dios es un misterio. Podemos entender cosas, pero sigue siendo un misterio. Hay cosas que no sabemos. La conversión es un misterio. Alguien que no creía, en un momento abre el corazón y se entrega. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Se entregó fulano. Se entregó. No me diga, no puede ser. Sí. Es un misterio. Podemos decir muchas cosas, pero sigue siendo un misterio. El Espíritu Santo obrando en el corazón de la persona
Este que recibió palabra y palabra, enseñanza, estuvo tanto tiempo en la iglesia, que no pasa nada. Este otro que vivió perdidamente ahí, ¡pum!, viene, se convierte. ¿Qué pasó? Misterio. El Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón. El bautismo en el Espíritu Santo es un misterio. Imagínense Dios morando en vasos de barro. Es una locura. No se puede explicar. No se puede entender con esto. Que el Señor venga a ser morada en un vaso de barro. Vivimos, lo experimentamos, lo sentimos, sabemos, lo creemos, pero sigue siendo un misterio. Es glorioso, porque se va revelando el Señor de día en día. Amén. Y se va revelando, y se va revelando. Y cuanto más se revela, más le vamos conociendo a Él. La sanidad es un misterio. Uno se sana, otros se mueren. Por los dos se oró, por los dos se ayunó, por los dos se buscó al Señor. Las dos personas santas, íntegras. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? No hay respuesta. No hay respuesta. Queda encerrado en Dios. Y uno dice, amén, Señor, a tu propósito. Lo que tú haces y lo que tú dices, amén. Y uno ahí tiene paz y tiene tranquilidad. Sigue siendo un misterio. Las cosas reveladas son para nosotros. Pero hay cosas escondidas que solo pertenecen a Él. La iglesia es un misterio. Hay cosas espirituales y hay cosas humanas. Y lo humano y lo del espíritu caminan juntos. Y esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Y así fue durante 2000 años y sigue siendo así. Lo humano, lo carnal y lo espiritual caminando juntos. Y vivimos esa tensión, la vivimos continuamente y en nosotros mismos las vivimos. La Biblia es un misterio, pero una cosa es leer la Biblia con las limitaciones propias de nuestra mente humana. Y otra muy distinta es cuando nosotros nos acercamos a la palabra y se produce esa operación del Espíritu llamada revelación. Revelación. Cuando los ojos de nuestro entendimiento, en el griego dice corazón, cuando los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, son abiertos, se alumbran para que conozcamos lo que Dios nos reveló. Y no hay otra forma de entender este bendito libro que no sea por la revelación del Espíritu. Amén. Uno puede leer, puede memorizar, puede aprender y no tener revelación. Necesitamos la operación del Espíritu para que nos abra el entendimiento. Lo mismo que aquellos dos discípulos que se encontraron con Jesús camino a Emaús. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? El Señor le abrió las Escrituras y pudieron entender lo que Él les decía. En esos años vino mucha revelación
Lo primero que nos vino después del bautismo del Espíritu Santo, la adoración, el culto a Dios, fue el señorío de Cristo. El Evangelio del Reino fue lo primero que vino y entramos en esa nota y nos cambió a todos la vida y nuestra forma de hablar, de predicar también. Recuerdo un ejemplo que ponía Orville continuamente cuando hablaba del Evangelio del Reino, el señorío de Cristo, y comparaba con un evangelio que se había predicado durante tanto tiempo, que nosotros mismos habíamos predicado, el evangelio aguado. Y él decía, muchos ven a Dios como Papá Noel, que viene con una bolsa trayendo regalos. ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere ser sano? ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Quién quiere? Entonces va sacando de la bolsa regalitos, ¿no? Y él comparaba que no es así el Evangelio de Cristo, sino que el Evangelio de Cristo es ríndanse a Jesucristo como Señor. Pero ejemplos como ese, había muchos otros, ya ni me acuerdo. El Evangelio sin arrepentimiento, el Evangelio sin abandono del pecado, sin señorío, solo creer. Un Evangelio sin leyes morales. Y hoy todavía se sigue escribiendo y predicando un evangelio sin leyes morales. Y el Señor nos enseñó que lo que está aquí es para vivirlo. Hay principios, hay enseñanzas, hay leyes que Dios ha establecido y son para siempre. Luego Keith le fue poniendo orden a muchas cosas y él comenzó a hablar de la iglesia como templo, la iglesia que adora, la iglesia como pueblo, la iglesia que vive, que trabaja, que estudia, y nos habló mucho acerca de la vida. Keith fue el hombre que santificó el diario vivir, santificó la vida familiar, el trabajo, los quehaceres, el estudio, el comer de todo. Todo lo hizo Dios, todo es bueno, y él nos habló mucho acerca de la iglesia como pueblo. Y lo tercero, la iglesia como cuerpo, que es la figura más fuerte en el Nuevo Testamento, la iglesia como cuerpo. Todos relacionados, todos edificados, todos funcionando. El discipulado como medio de evangelización y de edificación nos llevó a la iglesia por las casas, tomando el ejemplo de la iglesia de Jerusalén, en el templo y por las casas. Y el discipulado, cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, lo que estaba diciendo es, id y evangelizad. El discipulado es la formación, es la enseñanza. Pero cuando digo hacer discípulos, eso es evangelizar, eso es ganar a las personas para el Señor. Luego viene el discipulado. La secuencia que vino en toda la revelación fue la dimensión primera del Espíritu, la adoración, el culto a Dios. En segundo lugar, el Evangelio del Reino, el señorío de Cristo. Luego la iglesia como cuerpo, el discipulado, todos juntos y en pequeños grupos. Y lo cuarto fue la meta de la salvación, el propósito supremo o el propósito eterno. Se hizo luz sobre el propósito eterno de Dios. ¿Cómo vino esa luz? ¿Cómo vino esa revelación a nuestras vidas? Todo empezó cuando Orville volvió de Estados Unidos y trajo un libro de Eben Frank, que se llama en castellano El propósito supremo. Ese libro fue publicado en inglés en el año 63, pero no tuvo mucho alcance. Este hombre, Orville, estuvo en la casa de él y él tenía pilas de libros en inglés. No se vendía, muy poco impacto causó el libro. Cuando Orville escuchó, trajo el libro, aquí,
Según dice Orwell en el prólogo del libro que tenemos en castellano, él conoció a Fronk personalmente y fue impresionado por el mensaje. Orwell le prestó el libro a Juan Carlos Ortiz. Lo leyó y le impresionó a Juan Carlos de una manera, eso era revolucionario, lo que estaba leyendo. Entonces Juan Carlos un día le pregunta a Iván, ¿para qué haces discípulo? Iván le dijo, bueno, porque el Señor manda. Entonces Juan Carlos le dijo, no te pregunto por qué, sino para qué. Y ahí le explicó. Y le prestó el libro. Cuando Iván leyó, y según el hijo, dice que cuando leyó la primera parte del libro nomás, ya con eso fue suficiente. Lo revolucionó. Y esas fueron las charlas, las conversaciones entre ese grupo de pastores que nos reuníamos en aquel tiempo. Por un tiempo nos juntábamos los sábados a la mañana y comíamos juntos también. Era sábados a la mañana porque algunos como Alberto tenían su trabajo, una semana no podía, así que el sábado a la mañana disponíamos. Luego fue el sótano de calle Hidalgo, debajo de la plataforma había un sótano y ahí nos juntábamos. Año 69, 70. Y así en adelante comenzaron las predicaciones. Orville, Juan Carlos, Iván, Jorge, todos los pastores quedamos muy impactados, impresionados por esa revelación y de ahí comenzó la enseñanza sobre todo esto. Los puntos principales de la predicación eran, desde la eternidad pasada, ahí están, desde la eternidad pasada Dios tenía un propósito para la humanidad. Creó todo según su plan. Él tenía un plan y creó las cosas según su plan. El centro de la obra de Dios no es el hombre, sino Dios. Hasta ese momento el centro era el hombre y que todo era para el bien del hombre. Este punto fue revolucionario. Tiró por tierra cientos de libros, manuales, tratados, bosquejos, himnos que ponían al hombre como el centro de la obra de la cruz. Todo era para el hombre. Todo. Los himnos y todo lo que se escribía era con el hombre como centro. Pero esto cambió totalmente el centro y Dios comenzó a ser el centro de todos. Dios quiere ser Padre y no solo Redentor. Por eso hablamos de la iglesia como familia, porque Dios quiere ser Padre. La obra de Jesucristo no es solo librarnos del infierno. O sea, predicamos mucho acerca del infierno. Mucho se ha hablado del infierno, que si no cree se va al infierno, arrepiéntase, si se muere, ¿dónde va a ir? Se va a ir al infierno. Y hablamos muchísimo del infierno. Y parecía que todo estaba, que los que se salvaban, muchos quedaban chasmoscados por las llamas del infierno, ¿no? Que se salvaba como si fuera cuando hay un incendio en alguna tienda, en algún lugar y venden toda la ropa a un precio más bajo, todo tiene olor a humo, ¿no? Y parece que es una liquidación, que nos salvamos a ir raspando del infierno. La meta del cristiano no es llegar al cielo. Mi meta durante años fue llegar al cielo. Esa era mi meta. Y por supuesto que sigue siendo meta. Ahí, como dice Pedro en su primera carta, tenemos una herencia. Fíjese qué herencia. Una herencia incorruptible. No se va a usar más la palabra corrupción en el cielo. ¿Qué le parece?
Nada, dice, qué corrupto ese ángel que está ahí, ¿eh? No se va a usar más la palabra. Una herencia incorruptible. No solo incorruptible, dice Pedro, sino incontaminada. No se ha contaminado con nada. Estambulián no va a tener nada que hacer así. Nada. Una herencia inmarcesible. No se marchita. Esa es la herencia que nos espera. Por supuesto que es llegar a estar con Cristo, llegar al cielo. Nosotros le fuimos dando forma más didáctica y sencilla a toda esta enseñanza para los discípulos, y así surgió la frase: el propósito eterno de Dios es ¿tener qué? Lo vemos todos juntos. El propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Podemos resumir en pocas palabras para que sea fácil memorizarlo. Dios quiere tener una familia unida, muchos hijos, cantidad, semejantes a Jesús, calidad. Una familia, muchos hijos, semejantes a Jesús, semejantes a Jesús. Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Este libro de Frankl fue el disparador que nos llevó a revisar las Escrituras y a detenernos en pasajes que antes no nos deteníamos, como el de 2 Timoteo 1:9, que dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es difícil entender esto. Mi mente no puede llegar tan lejos. Allá, antes. ¿Antes de qué? Antes de antes. Antes de todo. Cuando no había nada, solo Dios nos tuvo en mente, nos tuvo en cuenta. El propósito de Dios les llevó a crear todas las cosas y traernos a este día. ¿Qué se entiende que nos salvó según el propósito suyo? Y que tenía un plan. Y que no nos salvó para que no fuéramos al infierno, para que no suframos, sino que nos salvó con propósito. ¿Qué significa la expresión antes de los tiempos de los siglos? Que Dios tenía todo pensado, tenía todo planificado antes de la creación. Cuando formó a Adán y Eva, lo hizo con propósito, lo hizo para tener esta gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Todo esto le puso comprensión al para qué vivimos. Sabiendo todo esto, del propósito, de la meta de Dios, de hacernos semejantes a Jesús, le puso comprensión al para qué vivimos. Le dio sentido y razón de ser a la vida. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué gano dinero? ¿Para qué estudio? ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué? ¿Para qué me casé? ¿Qué propósito tiene
esto que está pasando en mi vida? ¿A dónde quiere llevarme Dios con esta situación que estoy pasando en mi familia o en mi cuerpo, o con esas pérdidas, o con esas ganancias? ¿El para qué? Comenzó a tener respuesta cuando entendimos el eterno propósito de Dios. Hay que aplicar el para qué a todo. Algunos se acordarán cuando un poco teatralicé a Abraham allá en Ur de los Caldeos, que todas las mañanas oraba antes de ir a trabajar y decía: Señor, gracias por este nuevo día, gracias por el descanso de la noche, gracias por el desayuno, gracias por la salud, ahora bendíceme en el trabajo, ayúdame, Señor, que tengamos un buen día, buenas ventas, en el nombre de Jesús, amén. Se iba a trabajar. A la noche cuando volvía, cenaba y después oraba. Gracias por el día, Señor, gracias por el trabajo, gracias por las ventas que tuvimos, gracias por el negocio que me mandé, fantástico, Señor. Gracias por todo, dame descanso, renueva mis fuerzas para que mañana pueda seguir trabajando. Y el otro día, Señor, gracias por el nuevo día, bendíceme el trabajo, ayúdame, Señor, que tengamos buenos negocios, que hagamos, bendice a los nenes, chao. Y a la noche, cenaba ahí, gracias, Señor, por el día. La vida centrada, hasta que Dios se le aparece. Y Dios le dice: Abraham, si en lugar de bendecir tus planes, tú te metes en los planes bendecidos por mí, entonces yo te haré bendición a las naciones de la tierra. Y lo que Abraham hizo al aceptar el desafío de Dios es meterse en su plan, en su propósito, que ya viene con la bendición. Amén. Ya viene con la bendición. Podemos vivir centrados en nosotros, o podemos vivir centrados en el propósito. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que comer, todos tenemos que vestirnos, todos. Decimos, lo que cambia es el objetivo, el para qué lo hago. ¿Gano plata para mí? Sí. Necesito comer, necesito la casa. ¿Y eso es todo? ¿Trabajo? ¿Para qué tengo hijos? Si me caso tengo que tener hijos. ¿Para eso? Me gustan los chicos. Quisiera tener 11, pero mi señora no quiere. ¿Para eso? Hijos, para criarlos, para que sean del Señor. Amén. El para qué a todas las cosas. Y que el centro sea el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso cuando leemos algunos pasajes nos asombra. En estos días murió la esposa de un hermano. 43 años, de Córdoba. No tuvieron hijos. Cuando me mandaron un mensajito diciéndome murió la esposa de Pablo, yo sabía que ella venía luchando de años con su enfermedad. Murió la esposa de Pablo. Lo llamé por teléfono. Me dice: hola, ¿quién es? Soy yo, Ángel. Me enteré que falleció. Algunas palabras le dije ahí y enseguida él entró y no me dejó hablar más. Estoy tan agradecido al Señor.
tan agradecido. Todos estos años que me prestó a esta mujer, esta maravillosa mujer. Le doy gracias a Dios por la vida de ella. Nuestro matrimonio ha sido todo un ejemplo. Nuestro matrimonio ha sido reflejar a Cristo en la tierra. Tengo una paz profunda. Y me comenzó a ministrar. Alguien que había entendido el propósito de Dios. Ahora desde el dolor, del sufrimiento, estaba glorificando el nombre de Dios. Bendito sea Él. Amén. En el dolor o en la paz, que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Por eso cuando leemos Romanos 8, 28, 29, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué más? Todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos nosotros. Amén. El primogénito, el primero, el mayor entre todos nosotros. Hermanos, hoy sabemos el para qué de todas las cosas. Hoy es común escuchar ante situaciones dolorosas que alguien diga: todas las cosas ayudan para bien. Y ver la paz que hay en ese corazón. Todas las cosas ayudan para bien. Ayudan para nuestra formación a la imagen de Jesús, porque Dios nos formó para esto. No es resignación. No es resignación. Porque por la palabra sabemos que Dios está detrás de toda situación. ¿Cómo ser? Vuelvo al principio. ¿Cómo ser? El pensamiento de Dios. Una de las cosas es tener clara la meta de la vida y persistir hasta alcanzarla. Amén. Hay cosas que tienen que cambiar todavía. Áreas del carácter que tienen que ser transformadas. Sentimientos que tienen que ser modificados. Actitudes. Persiste. Persevera. Persevera en Dios. Hay una obra que solo es del Espíritu. No es cuestión de disciplina solamente. Las disciplinas son buenas, por supuesto. Hay que disciplinar nuestro cuerpo. Pero hay cosas que solo Dios puede transformar en nuestras vidas, en nuestro interior. ¿Cuál es tu meta? ¿Para qué vives? El propósito supremo de Dios es la meta de mi vida. Podemos decirlo así: el propósito supremo de Dios es la meta de mi vida. O podemos decir: el propósito de Dios es la meta de mi vida. Amén. Pero primero viene la pregunta. Para evaluarnos a nosotros mismos. ¿El propósito de Dios es la meta de mi vida? Para que luego venga la afirmación. Cuando uno dice: sí, Señor, la meta de mi vida
es lo que tú te has propuesto conmigo. Amén. ¿Se lo puedes decir al Señor? ¿Podemos orar cada uno un momento? Con esta frase última, con esta pregunta a nosotros mismos. Y sabiendo que toda situación, algunas muy difíciles, sí, muy difíciles, dolorosas, sí, muy dolorosas. Pero nada escapó al control del Señor. Dios no se equivocó. Dios no estaba distraído. Dios estaba presente. Dios estaba presente. Aleluya, Señor. Propósito. Aleluya. Padre, en esta mañana hacemos de tu propósito nuestra meta. El propósito tuyo, que estuviste antes de las edades, antes de todas las cosas, de tener una familia de muchos hijos, a tu misma semejanza, que se cumpla en cada uno de nosotros. Cada uno puede decir que se cumpla en mí. Cada uno dígalo, que se cumpla en mí. Que se cumpla en cada uno de nosotros, Señor. Hoy te decimos en esta mañana que se cumpla en mí, Señor. Queremos que tu plan, tu propósito tenga cumplimiento en nuestras vidas, porque nos creaste para eso, Señor. Nos diste vida y nos guardaste hasta esta hora para eso, Señor. Para que tu propósito tenga cumplimiento. Por eso en esta mañana, Señor, te decimos muchas gracias por habernos tenido en cuenta. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿Y dónde estaría nuestra familia si no te hubiéramos tenido en cuenta? Y si tú no nos hubieras tenido en cuenta a nosotros. Señor, gracias, porque pensaste en nosotros, en cada uno en forma particular, individual. Pensaste en cada uno con nombre y apellido, y nos amaste para ti, Señor, para ser parte de tu plan, de tu propósito. Por eso, Señor, en esta mañana, a ti y solamente a ti, toda la gloria y todo el honor. Bendito seas para siempre, Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor.